Evangelio de hoy. Sábado 14 de junio del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 5, versículo 33 al 37. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Habéis oído que se dijo a los antiguos: No jurarás en falso y cumplirás tus juramentos al Señor. Pues yo os digo que no juréis en absoluto, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, que es estrado de sus pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey, ni jures por tu cabeza, pues no puedes volver blanco o negro un solo cabello. Que vuestro hablar sea sí, sí, no, no. Lo que pasa de ahí viene del maligno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este pasaje del Evangelio, Jesús nos habla con claridad sobre la importancia de la veracidad en nuestras palabras, adentrándose en la raíz de la sinceridad que debe habitar en el corazón de cada discípulo suyo. Y nos llama a superar la práctica superficial de jurar por todo tipo de cosas como medio para asegurar la credibilidad. Porque el Señor sabe que detrás de la costumbre de jurar con frecuencia se esconde la tendencia a la desconfianza, a la falta de integridad y a la hipocresía que puede contaminar las relaciones humanas. Por eso nos invita a una pureza radical de intención y de lenguaje, a que nuestras palabras sean expresión fiel de lo que hay en nuestro interior. Porque el reino de los cielos no se edifica sobre la mentira ni sobre la ambigüedad, sino sobre la transparencia de quienes viven la verdad en plenitud. Y de este modo, Jesús no solo nos pide evitar juramentos innecesarios, sino que nos conduce a vivir en una actitud de profunda honestidad que impregne cada detalle de nuestra existencia. Jesús se refiere a la práctica habitual de su tiempo, donde las personas juraban por el cielo, por la tierra, por Jerusalén o incluso por su propia cabeza, como si la fuerza de sus palabras dependiera de la magnitud del juramento. Pero Él les recuerda que ni el cielo, ni la tierra, ni Jerusalén, ni la propia vida les pertenecen, porque todo está bajo el dominio soberano de Dios. Y utilizar estas realidades como garantía de la propia veracidad es, en el fondo, un acto de presunción y de falta de conciencia de la verdadera grandeza divina. Porque quien vive en la verdad no necesita adornar sus palabras ni añadir juramentos para ser creído. Pues la fuerza de la verdad se sostiene por sí misma. Y el que es sincero siempre hablará con transparencia, sin necesidad de buscar respaldos externos. La enseñanza de Jesús es directa y revolucionaria. Porque Él dice, sea su sí, sí y su no, no. Y con esta expresión nos presenta un principio de vida que va mucho más allá de la simple prohibición de jurar. Porque nos está pidiendo que vivamos con tal rectitud y coherencia que nuestras palabras siempre reflejen la realidad. Sin dobles intenciones. Sin medias verdades. Sin manipulaciones. Sin intentar disfrazar lo que somos o lo que queremos decir. Porque cuando una persona habla con claridad y sinceridad, genera confianza, fortalece los vínculos y es instrumento de paz. Mientras que cuando alguien habla con engaños, siembra desconfianza, crea divisiones y destruye la armonía. Por eso la radicalidad del Evangelio no está solo en la evitación de juramentos, sino en la invitación a ser personas verdaderas en todo momento. En nuestra vida cotidiana, muchas veces caemos en la tentación de exagerar nuestras afirmaciones, de añadir palabras para convencer a otros, de utilizar expresiones que buscan reforzar artificialmente lo que decimos.
Pero esto puede ser un signo de que no confiamos plenamente en la fuerza de la verdad que llevamos dentro. Y el Evangelio nos interpela a revisar nuestros hábitos de comunicación. A preguntarnos si nuestras palabras siempre reflejan lo que realmente pensamos. Si decimos la verdad aunque sea incómoda. Si evitamos las medias verdades que buscan agradar. O si nos dejamos llevar por la presión de la aceptación social. Porque vivir como discípulos de Jesús implica aceptar el desafío de ser coherentes en cada palabra. Aunque ello nos lleve a ser incomprendidos o incluso rechazados. La profundidad de este pasaje nos lleva a considerar también cómo los juramentos pueden convertirse en instrumentos de opresión cuando son impuestos o utilizados para controlar la conciencia de otros. Porque en muchas culturas y momentos históricos, se ha obligado a las personas a jurar fidelidad o lealtad a autoridades o sistemas que no respetan la dignidad humana. Y el llamado de Jesús a vivir en la verdad nos invita a resistir cualquier estructura que nos obligue a comprometer nuestra conciencia a través de juramentos que no respetan la libertad interior. Porque nuestra lealtad última es a Dios y a su verdad. No a los poderes de este mundo que manipulan las palabras para someter las almas. Por eso vivir con un sí que sea siempre sí y un no que sea siempre no es también un acto de valentía y de libertad frente a las presiones sociales y políticas. Jesús sabe que las palabras tienen poder. Que lo que decimos puede edificar o destruir. Que un simple sí o un simple no pueden tener repercusiones profundas en las relaciones humanas. Por eso nos pide una atención especial sobre cómo usamos el lenguaje. Porque no somos dueños absolutos de nuestras palabras, sino administradores de un don que debe ser puesto al servicio del bien. Y cuando hablamos con ligereza, con engaño o con segundas intenciones, estamos pervirtiendo ese don y traicionando la confianza que otros depositan en nosotros. Por eso el seguimiento de Jesús nos exige un compromiso con la pureza de nuestras palabras. No solo para evitar juramentos vacíos, sino para construir un mundo donde la verdad sea la base de toda relación. El mandamiento de la veracidad no es una simple regla ética, sino una dimensión esencial del amor cristiano. Porque amar a los demás implica también hablarles con honestidad. No engañarlos. No ocultarles la verdad. No manipularlos con palabras engañosas. Porque cada mentira, por pequeña que sea, es una herida al amor. Es una fractura en la comunión. Es un obstáculo para la confianza mutua. Por eso Jesús nos llama a ser hombres y mujeres de palabra. Personas cuya sinceridad sea evidente. Cuya coherencia sea visible. Cuya autenticidad sea fuente de luz en medio de un mundo marcado por la mentira y la apariencia. La radicalidad de la enseñanza de Jesús se manifiesta también en la simplicidad con la que Él propone vivir. Porque en un mundo donde las personas a menudo complican sus discursos con adornos innecesarios, Él nos invita a la claridad, a la transparencia, a la honestidad pura que no requiere juramentos ni justificaciones extensas. Y esto implica un cambio profundo de mentalidad. Porque la tendencia natural del ser humano es a buscar seguridad en palabras grandilocuentes, en promesas excesivas, en declaraciones que intentan convencer mediante la exageración. Pero Jesús nos enseña que el verdadero discípulo debe vivir con la sencillez de quien no necesita convencer. Porque su vida ya es testimonio suficiente. Su comportamiento ya da crédito a sus palabras. Y esa coherencia es la mayor fuerza que puede tener quien camina tras las huellas del Señor. Además, el pasaje nos pone en guardia contra el riesgo de convertir el lenguaje en una herramienta de manipulación. Porque cuando las palabras dejan de ser reflejo de la verdad,
Se convierten en instrumentos para obtener beneficios egoístas. Para dominar al otro. Para engañar. Para proteger intereses propios a costa de la confianza ajena. Y Jesús quiere cortar de raíz esta tentación al enseñarnos que cada palabra debe ser pronunciada con responsabilidad. Con el compromiso de que lo que decimos corresponde con lo que realmente sentimos. Pensamos y vivimos. Porque cuando las palabras se convierten en máscaras, dejan de ser puentes y se transforman en muros que separan a las personas. Y el reino que Jesús vino a instaurar es precisamente un reino de unidad, de comunión, de transparencia, donde cada sí y cada no tienen la fuerza de la verdad que no necesita adornos. La enseñanza de Jesús sobre la veracidad de las palabras tiene un eco profundo en nuestra vida espiritual. Porque nuestra relación con Dios también se nutre de la sinceridad. Y cuando nos presentamos ante Él en la oración, no podemos hacerlo desde la falsedad, desde las apariencias, desde discursos que intentan maquillar nuestra realidad interior. Porque el Señor conoce lo que hay en lo más profundo de nuestro corazón. Conoce nuestras verdades y nuestras mentiras. Y solo espera que nos acerquemos a Él con la sencillez y la honestidad de un hijo que se sabe amado. Que reconoce sus limitaciones. Que no necesita aparentar lo que no es. Porque ante Dios solo vale la verdad desnuda. La verdad sin adornos. La verdad que libera y transforma. Por eso vivir en la verdad no es solo un asunto ético, sino un camino espiritual que nos lleva a la comunión más profunda con nuestro Creador. También es importante considerar que Jesús no está condenando aquí los juramentos solemnes que se realizan con sentido de justicia y verdad en contextos legales o religiosos serios, sino que está cuestionando el uso superficial y frecuente de los juramentos como si fuesen un recurso necesario para darle peso a las palabras. Y de esta manera nos enseña que el problema no está en el acto de jurar en sí mismo, sino en la actitud del corazón que recurre al juramento porque no se siente seguro de la propia credibilidad. Por eso la llamada de Jesús es a revisar la calidad de nuestras intenciones. A construir una vida de tal integridad que nunca necesitemos respaldar lo que decimos con más que nuestra simple palabra. Porque nuestra forma de vivir, de actuar y de hablar debe ser una garantía suficiente de que somos personas confiables. Personas que honran la verdad en cada detalle de la existencia. Este pasaje es una invitación a cultivar una espiritualidad de la palabra. A ser conscientes de que cada vez que hablamos estamos construyendo o destruyendo algo. Y por eso debemos preguntarnos con frecuencia: ¿lo que digo es verdadero? ¿Lo que afirmo tiene un respaldo en mis actos? ¿Mi sí es siempre sí y mi no es siempre no? Porque no se trata simplemente de evitar juramentos, sino de vivir de tal modo que nuestras palabras no necesiten ninguna clase de refuerzo. Porque la fuerza de nuestra credibilidad proviene de la coherencia de vida, de la integridad con la que caminamos día a día. Por eso Jesús nos enseña a cuidar nuestras palabras, a purificarlas, a ponerlas siempre al servicio de la verdad y del bien. En este sentido, las palabras que pronunciamos se convierten en una extensión de nuestro corazón, en una manifestación visible de nuestra vida interior. Y cuando nuestras palabras son falsas o ambiguas, revelan un corazón dividido. Un corazón que no está plenamente entregado a Dios ni a la verdad. Y por eso Jesús insiste en que no debemos jurar ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Porque no somos dueños de nada. Y cada vez que recurrimos a este tipo de juramentos estamos mostrando, quizás sin darnos cuenta,
que no hemos asumido plenamente la responsabilidad de nuestras palabras. Que seguimos buscando apoyos externos en lugar de vivir con la sencillez y la verdad que Jesús espera de sus discípulos. Jesús nos invita a vivir con tanta claridad interior que nuestras palabras no necesiten muletas. No requieran apoyos extras. Porque cuando la vida se construye sobre la roca firme de la verdad, cada sí y cada no adquieren un valor absoluto que no necesita ser ampliado ni reforzado. Y en esta enseñanza está contenida una llamada profunda a revisar la forma en que comunicamos. A discernir si nuestras palabras buscan realmente servir a la verdad o si buscan protegernos. Manipular. Impresionar. Porque cuando caemos en esos hábitos, terminamos esclavizados por un lenguaje vacío que destruye la confianza. Y Jesús nos quiere libres. Verdaderamente libres. Con palabras que construyen puentes. Que sanan. Que unen. Porque la verdad es siempre fuerza de comunión y de vida nueva. La enseñanza de este pasaje también nos interpela en los pequeños compromisos cotidianos. Porque no siempre se trata de grandes juramentos públicos, sino de las promesas que hacemos a los demás en la rutina de cada día. Y Jesús nos invita a cumplir cada palabra dada. A ser fieles en lo pequeño. A no traicionar la confianza depositada en nosotros. Porque cada sí que pronunciamos y cada no que afirmamos tienen un peso que marca nuestras relaciones. Que edifica o destruye. Y cuando aprendemos a honrar nuestras palabras en lo pequeño, estamos preparando nuestro corazón para ser fieles también en lo grande. Porque la vida cristiana es un proceso de coherencia creciente, donde cada detalle refleja la opción fundamental que hemos hecho por Cristo y su verdad. Jesús desenmascara en este pasaje la lógica del mundo. Una lógica que con frecuencia banaliza la palabra. La trivializa. La vacía de contenido. Porque en muchos contextos sociales y culturales la mentira se presenta como algo aceptable. Como un recurso útil para alcanzar fines personales. Pero Jesús nos propone un camino totalmente distinto. Un camino donde la palabra tiene un valor sagrado. Donde hablar es comprometerse. Donde cada afirmación tiene un peso de eternidad. Y este es un llamado que nos exige nadar contracorriente. Porque vivimos en una sociedad que a menudo tolera, justifica e incluso celebra la mentira. Y solo quien está arraigado en la verdad de Cristo podrá sostener la fuerza de la palabra auténtica en medio de tantas voces vacías. La raíz del problema que Jesús quiere sanar está en la desconfianza que se instala en el corazón humano cuando las palabras pierden su peso. Porque cuando nos habituamos a la mentira, a las medias verdades, a las promesas que no pensamos cumplir, vamos erosionando la confianza mutua que es la base de toda convivencia. Y por eso la propuesta de Jesús no es solo un consejo moral, sino una vía de restauración de los vínculos humanos. Porque solo donde la palabra se respeta, donde Él sí significa realmente sí y Él no significa realmente no, se puede construir una comunidad sólida. Un tejido social sano. Un espacio donde la verdad circule libremente y donde las relaciones humanas no estén marcadas por la sospecha, por la duda ni por la manipulación. La enseñanza de Jesús nos lleva también a considerar cómo utilizamos nuestras palabras cuando hablamos de Dios. Porque a veces, incluso sin mala intención, podemos caer en la costumbre de mencionar el nombre de Dios a la ligera, sin la reverencia ni la profundidad que merece. Y Jesús nos invita a purificar incluso nuestro modo de referirnos a lo sagrado.
A no utilizar el nombre de Dios para legitimar intereses personales. A no trivializar lo divino con promesas superficiales. A no jurar innecesariamente como si eso añadiera valor a nuestras palabras. Porque el verdadero respeto por Dios comienza cuando aprendemos a hablar de Él y ante Él con humildad. Con sencillez. Con una conciencia plena de que nuestras palabras deben reflejar la verdad que habita en nuestro interior. Sin adornos. Sin artificios. Sin recurrir a fórmulas que intenten sustituir la fuerza de una vida auténtica. El llamado a la veracidad es una invitación constante a revisar la intención con la que hablamos. Porque las palabras no son neutrales. Llevan siempre una carga de intención que puede edificar o destruir. Y Jesús nos recuerda que la palabra debe ser siempre un instrumento al servicio del amor. De la verdad. De la justicia. Y por eso no basta con evitar la mentira abierta, sino que debemos purificar nuestras motivaciones profundas, para que incluso las verdades que pronunciamos estén orientadas al bien del otro, a la edificación mutua. Porque es posible decir la verdad de manera hiriente, destructiva o interesada. Y Jesús nos invita a una verdad que sea portadora de paz, de respeto, de crecimiento integral. La radicalidad del Evangelio nos conduce a entender que vivir en la verdad no es simplemente un código ético, sino una forma de participación en la vida misma de Dios. Porque Dios es verdad. Dios es fidelidad. Y cuando elegimos vivir con palabras honestas, cuando nuestro sí y nuestro no se alinean con la realidad, estamos reflejando la imagen divina que llevamos inscrita en nuestro ser. Estamos haciendo visible en el mundo la presencia de aquel que no puede engañar ni ser engañado. Y esto nos muestra que cada pequeño acto de veracidad tiene una dimensión trascendente. Cada palabra honesta es una semilla de eternidad sembrada en el corazón del tiempo. Jesús nos quiere enseñar que la simplicidad en el hablar no es debilidad, sino una expresión de madurez espiritual y libertad interior. Porque quien se sabe anclado en la verdad no necesita adornos ni garantías externas. No necesita forzar la credibilidad. No necesita construir juramentos para que sus palabras tengan valor, ya que la autoridad auténtica nace de la coherencia de vida, de la transparencia entre lo que se dice y lo que se hace. Y esta enseñanza nos invita a un despojo profundo, a liberarnos de la necesidad de impresionar a los demás, a soltar la carga de tener que demostrar constantemente nuestra fiabilidad. Porque cuando vivimos en la verdad, es la vida misma la que habla por nosotros. Es el testimonio el que sostiene el valor de nuestras palabras. Y ya no necesitamos más que decir, sí o no. La sencillez del lenguaje que Jesús propone es también una medicina contra la ansiedad social de tener que justificarnos continuamente. Porque vivimos muchas veces prisioneros del que dirán, pendientes de cómo ser aceptados, de cómo ser creídos. Y caemos en el exceso de explicaciones, en la elaboración de discursos innecesarios para protegernos o validarnos. Pero Jesús nos muestra que cuando vivimos arraigados en la confianza en Dios, podemos hablar con la sencillez de quien no tiene nada que ocultar ni nada que defender. Porque nuestra identidad ya no depende de la aceptación de los demás, sino de la certeza de ser amados por el Padre. Y esta libertad nos concede un descanso profundo. Nos permite hablar con calma, sin adornos ni estrategias. Simplemente desde la verdad que habita en nosotros. Jesús nos muestra que vivir en la verdad y hablar con integridad son actos profundamente revolucionarios en un mundo donde las palabras están desgastadas.
y donde muchas veces se utilizan como armas para manipular, para convencer sin verdad, para ganar posiciones, para proteger intereses. Y el discípulo de Cristo está llamado a ser testigo de una palabra diferente. Una palabra que no se acomoda al juego de las apariencias. Una palabra que no busca obtener ventajas, sino que se ofrece con la pureza de quien solo quiere construir comunión, de quien solo desea manifestar la luz que ha recibido. Y esto supone aprender a callar cuando es necesario, a no hablar por hablar, a custodiar la belleza de la palabra para que no se convierta en moneda de cambio ni en herramienta de poder. Este pasaje del Evangelio es también una invitación a revisar cómo educamos en la verdad, especialmente en los ámbitos familiares y comunitarios. Porque si desde pequeños enseñamos a los niños que su palabra tiene valor, que lo que dicen importa, que la sinceridad es más valiosa que la aprobación, estaremos sembrando en ellos la semilla de una vida auténtica. Y esto requiere paciencia, acompañamiento, ejemplo. Porque no basta con exigir que digan la verdad, sino que es necesario mostrarles con nuestra propia vida que ser veraces, aunque a veces duela, es siempre el mejor camino. Que la verdad nos libera, que la verdad nos construye, que la verdad es el espacio donde se puede amar sin miedo. Jesús nos recuerda que cuando nuestra palabra es ambigua, cuando decimos cosas que pueden interpretarse de maneras opuestas, cuando dejamos puertas abiertas para no comprometernos, estamos dejando espacio para la mentira. Estamos debilitando la fuerza de nuestra comunicación. Y este es un llamado a vivir con mayor transparencia, a hablar con claridad, a ser personas que saben asumir lo que dicen, que no temen ser entendidas literalmente, porque no tienen nada que esconder, porque saben que cada palabra suya tiene que ser como una piedra firme donde otros puedan apoyarse sin temor. Porque la ambigüedad muchas veces es el refugio de los inseguros. Y Jesús nos quiere hombres y mujeres libres, seguros, decididos a vivir en la claridad que da la verdad. El valor del silencio aparece como un complemento esencial a esta enseñanza. ¿Por qué a veces? Por querer llenar los vacíos. Hablamos demasiado. Decimos cosas innecesarias. Y en ese exceso de palabras podemos caer en errores, exageraciones, mentiras involuntarias. Por eso Jesús nos muestra que no todo debe ser dicho. Que es mejor decir poco y verdadero que mucho y vacío. Que el silencio consciente es un espacio sagrado donde la verdad se preserva, donde la palabra se madura, donde aprendemos a hablar solo cuando nuestras palabras pueden construir, sanar o iluminar. Y esto requiere humildad para aceptar que no siempre tenemos que decir algo. Que a veces el mayor acto de sabiduría es callar y esperar. Jesús nos quiere ayudar a entender que la veracidad no es una carga pesada, sino una liberación profunda. Porque quien vive en la mentira vive constantemente temiendo ser descubierto. Vive con la ansiedad de sostener versiones, de recordar qué dijo y a quién. Mientras que quien elige la verdad vive ligero, sin temor, sin complicaciones. Porque la verdad tiene esa capacidad de simplificar la vida, de desatar nudos, de sanar relaciones, de restablecer la confianza. Y esto no significa que la verdad no tenga consecuencias. Porque a veces puede implicar pérdidas o conflictos. Pero siempre nos conduce a una vida más auténtica.
más plena, más liviana, más luminosa. Jesús nos llama a hablar con integridad porque sabe que las relaciones humanas se construyen o se destruyen en gran parte por la confianza que se deposita en las palabras. Cuando la palabra es fiel y reflejo del corazón, entonces los vínculos se fortalecen, se consolidan, y se experimenta la paz de saberse comprendido y escuchado. Pero cuando la palabra pierde su valor, cuando está cargada de falsedad, de medias verdades o de intereses ocultos, los lazos comienzan a romperse. La desconfianza se instala. La herida se agranda. Por eso Jesús insiste con tanta fuerza en que el hablar del discípulo debe ser simple, directo, transparente, para que las palabras sean un reflejo limpio del corazón y no un campo de batalla donde se esconden intereses mezquinos. Muchas veces pensamos que es necesario adornar lo que decimos para que sea aceptado o para convencer a otros. Pero Jesús nos recuerda que la fuerza de la palabra no está en los adornos ni en la astucia, sino en la verdad que la sostiene. Cuando nuestras palabras son simples, cuando son sí cuando queremos decir sí y no cuando queremos decir no, nuestra comunicación se vuelve luminosa, creíble, auténtica. Y aunque a veces no logremos convencer a todos, habremos permanecido fieles a la verdad. Y eso es lo que nos mantiene unidos a Dios. Porque Él es la verdad. Y cada palabra que pronuncie un discípulo suyo debe llevar el sello de esa verdad eterna que no necesita ornamentos humanos. Jesús nos invita a mirar nuestras propias conversaciones cotidianas y preguntarnos cuántas veces sentimos la necesidad de jurar o prometer porque nuestra palabra ha perdido fuerza. ¿Cuántas veces nos vemos obligados a utilizar frases como te lo juro? En serio. Créeme para ser escuchados. Y esto nos revela que a veces no hemos construido la suficiente coherencia como para que nuestras palabras sean creídas por sí mismas. Cuando uno vive en la verdad, su palabra es suficiente. Y no necesita ningún refuerzo. Y esta coherencia se construye poco a poco. En los pequeños gestos. En los detalles del día a día. En las promesas cumplidas. En la honestidad silenciosa que va dando solidez a la persona y a su palabra. Jesús nos enseña que el origen de las mentiras muchas veces está en el miedo. Miedo a perder. Miedo a ser rechazados. Miedo a no conseguir lo que queremos. Y ese miedo nos lleva a distorsionar la verdad para protegernos. Pero Él nos muestra que la verdadera seguridad no está en manipular las situaciones ni en disfrazar las palabras, sino en confiar en el Padre que cuida de nosotros. Cuando abandonamos ese miedo que nos esclaviza, podemos hablar con libertad, con honestidad, con la valentía de quienes ya no necesitan construir mentiras para sobrevivir. Porque saben que Dios es su refugio, su roca, su defensor. Y por eso se entregan al arte de hablar con sencillez y transparencia. Este pasaje también nos recuerda que la verdad no siempre será cómoda. Que decir sí o no con claridad puede incomodar. Puede generar tensiones. Puede ponernos en situaciones difíciles. Pero Jesús no nos llama a buscar la comodidad, sino a ser testigos de la verdad incluso cuando nos cueste. Incluso cuando nos deje expuestos. Incluso cuando nos haga perder prestigio o ventajas humanas. Porque el discípulo no busca su conveniencia, sino la fidelidad a Cristo. Y esta fidelidad pasa necesariamente por la pureza de las palabras que decimos. Por la limpieza del lenguaje que no oculta intenciones.
Por la honestidad radical que no se vende al mejor postor. La enseñanza de Jesús sobre el sí y el no. Sobre la palabra simple. Es una invitación a reconstruir la confianza social. Porque vivimos en una cultura donde la palabra ha perdido fuerza. Donde los contratos se hacen extensos porque nadie cree en la palabra del otro. Donde las promesas se incumplen con frecuencia. Y Jesús nos llama a ser esa pequeña chispa que empieza a devolverle valor a la palabra. A ser personas que cuando dicen algo, los demás sepan que pueden apoyarse en ello. A ser hombres y mujeres cuya palabra tenga peso. Cuya palabra construya puentes. Cuya palabra sea espacio de encuentro y no de manipulación. La radicalidad del Evangelio se expresa también en los pequeños actos. Como hablar con claridad. Como renunciar a adornar las palabras. Como evitar los dobles sentidos. Y esta radicalidad a veces pasa desapercibida. Pero tiene un poder transformador inmenso. Porque cuando una persona decide vivir desde la sencillez de su palabra, está enviando un mensaje silencioso pero contundente al mundo. Está diciendo, se puede vivir de otra manera. Se puede hablar sin estrategias. Se puede confiar en que la verdad tiene fuerza suficiente. Se puede construir relaciones nuevas basadas en la confianza mutua. Y ese pequeño cambio comienza en cada conversación. En cada palabra. En cada sí o no que pronunciamos. Jesús no está prohibiendo solo los juramentos externos. Está invitándonos a vivir con tanta integridad que los juramentos se vuelvan innecesarios. Nos está proponiendo que lleguemos a un nivel de autenticidad donde los demás no necesiten que juremos para creer en nosotros. Porque nuestra palabra será por sí misma creíble. Jesús está llamándonos a construir esa credibilidad profunda que se gana con los hechos. Con la constancia. Con la coherencia. Con la humildad de quien reconoce sus errores y no busca justificarse con palabras vacías. Y este es un camino de maduración espiritual que requiere vigilancia. Atención. Y deseo sincero de parecerse cada día más a Cristo. Cuando Jesús dice que lo que pasa de esto viene del maligno, nos está mostrando que la mentira, la ambigüedad, las palabras cargadas de engaño, no son simples errores humanos, sino que son herramientas que el mal utiliza para romper los vínculos, para dividir a las personas, para sembrar desconfianza, para destruir la comunión. Por eso Jesús no está hablando aquí solo de moral, sino de una batalla espiritual. Porque ¿quién cuida sus palabras? ¿Quién habla con sinceridad? ¿Quién es claro en sus compromisos? Está colaborando con el reino de Dios. Pero ¿quién miente? ¿Quién tergiversa? ¿Quién manipula con el lenguaje? Está dejando que el maligno influya en sus acciones. Está permitiendo que el enemigo siembre su semilla de destrucción a través de sus labios. Este llamado a la pureza de palabra es, en el fondo, un llamado a la pureza de corazón. Porque nuestras palabras reflejan lo que hay dentro de nosotros. Si vivimos con resentimiento, con envidia, con desconfianza, nuestras palabras inevitablemente estarán contaminadas por ese veneno. Pero si nuestro corazón está lleno de la luz de Cristo, si está animado por el Espíritu Santo, nuestras palabras serán limpias, serán constructivas, serán espacios de bendición y no de maldición. Por eso cuidar lo que decimos es inseparable de cuidar lo que cultivamos en nuestro interior. Porque de la abundancia del corazón habla la boca.
Y solo cuando dejamos que el Señor habite plenamente en nosotros. Nuestras palabras pueden ser fuente de vida para quienes nos rodean. La vida del cristiano está llamada a ser un testimonio de transparencia en todo momento. No solo en las grandes decisiones, sino en las conversaciones diarias. En los acuerdos sencillos. En las promesas pequeñas que a veces creemos que no tienen importancia. Pero la coherencia se edifica precisamente en esos detalles. Cuando prometemos encontrarnos a una hora y cumplimos. Cuando decimos que vamos a ayudar y lo hacemos. Cuando aseguramos que oraremos por alguien y realmente lo llevamos en nuestra oración. En esas pequeñas fidelidades diarias vamos construyendo una vida donde la palabra tiene peso. Donde la palabra se convierte en reflejo de la fidelidad de Dios. Que siempre cumple lo que promete y nunca nos engaña. Jesús, con esta enseñanza, quiere liberarnos del miedo a no ser creídos. Porque a veces vivimos atados a la preocupación de convencer a los demás. Y esa angustia nos lleva a exagerar. A adornar. A prometer más de lo que podemos cumplir. Pero cuando confiamos en que el valor de nuestra palabra está en la verdad que contiene, podemos hablar con libertad. Con serenidad. Sin necesidad de juramentos. Sin buscar la aprobación a cualquier precio. Porque sabemos que lo más importante no es que todos nos crean, sino que nuestras palabras estén alineadas con el corazón de Dios. Que es verdad eterna. Que nunca engaña ni se retracta. Jesús, con su propia vida, fue el mayor ejemplo de lo que significa hablar con claridad y sin doblez. Nunca prometió caminos fáciles. Nunca endulzó sus palabras para atraer multitudes. Nunca manipuló a las personas con discursos seductores. Sino que habló siempre desde la verdad. Aunque eso lo llevara a ser rechazado. Incomprendido. Y finalmente crucificado. Su sí fue siempre sí. Y su no fue siempre no. Y en esa fidelidad absoluta a la verdad se revela su amor por nosotros. Porque solo quien ama de verdad es capaz de hablar con esa transparencia radical. Sin buscar su propio beneficio. Sino el bien profundo de los demás. Aunque eso le cueste el sufrimiento y el rechazo. Cuando Jesús nos dice que todo lo que pasa de esto proviene del maligno, nos está recordando que la mentira es un terreno peligroso donde el enemigo puede operar. Porque cuando empezamos a acostumbrarnos a no decir la verdad, cuando dejamos que nuestras palabras se vuelvan confusas, cuando empezamos a justificar las pequeñas mentiras por conveniencia, vamos debilitando nuestra alma. Vamos cediendo espacio al mal en nuestro corazón. Y sin darnos cuenta nos alejamos del camino de la vida. Por eso Jesús es tan tajante. Porque quiere preservarnos de esa lenta corrupción que empieza en las palabras y termina arruinando nuestra capacidad de amar y de vivir en plenitud. Jesús nos ofrece la libertad de los hijos de Dios. Una libertad que se manifiesta también en el uso honesto de nuestras palabras. Porque solo quien es verdaderamente libre puede decir sí cuando quiere decir sí y no cuando quiere decir no. Sin miedo a las consecuencias. Sin necesidad de adornos. Sin buscar la aprobación del mundo. La esclavitud empieza cuando dependemos de la opinión de los demás. Cuando nuestras palabras están condicionadas por lo que queremos obtener. Cuando preferimos agradar antes que ser sinceros. Pero Jesús vino a romper esas cadenas. Vino a enseñarnos que la verdad nos hace libres. Vino a darnos la fuerza para vivir sin doblez. Sin miedo. Sin depender de las estrategias humanas para ser escuchados.
Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe, deseándote un día lleno de bendiciones.